Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a su programa El Orgullo de Ser Mujer, como todos los miércoles. Es un placer saludarlos y contar con su amable asistencia. Martita, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias a Dios, muy contenta de estar nuevamente pues aquí con todas las personas que nos siguen en el Face, en las redes sociales. La semana pasada no estuvimos porque, bueno, supuestamente anunciaron que se iba a acabar casi que el mundo porque entraba no sé qué huracán y la tempestad. Y bueno, hasta lo cancelamos, ¿no? Porque creímos que sí se iba a empeorar y resulta que nada. Amanecimos más de suspenso. No, y los memes que salieron respecto no a sé. eso, ¿no? Que el huracán no se desvió por la inseguridad, ¿cómo ven? Oye, pero pues muy contentas de verdad de estar con ustedes, donde estén, en su oficina, en su casa, en el trabajo, en el carro, porque bueno, la ventaja de las redes sociales es eso, ¿no? Que nada más ya que En en cualquier el lugar puedes verlo, En ¿no? cualquier lugar puedes Así es. ver. Y Pero ¿qué muy tal, contenta, Martita? Hoy muy estamos muy contenta felices. Nuevamente Muy bien. tenemos de a escuchar esta persona tan sabia. tan sabia, exactamente. Y es un honor para el Orgullo de Ser Mujer tener nuevamente al doctor Pedro Ledesma el día de hoy. Nos va a platicar, nos va a seguir platicando de todo esto que a él le apasiona, que es la medicina. Y hoy en particular vamos a hablar de un concepto que ha estado de moda desde hace mucho tiempo, pero que en Occidente, más que en otras partes del mundo, creo que tenemos como que un concepto un poco equivocado de lo que es la meditación. En la práctica sí, porque efectivamente se habla de las bondades de la meditación y todos pretendemos saber qué es meditación, pero es un paradigma porque nadie se detiene a preguntarse ¿y realmente qué es meditación? ¿Y realmente qué beneficios nos proporciona? Cuando leemos revistas habla de los beneficios de la meditación, pero la persona se queja de que no lo logra, ¿no? O que le cuesta trabajo. Entonces habría que establecer una distinción neta entre lo que la Vox Populi dice que es meditar y lo que la ley natural dice que es meditar. Voy a poner un ejemplo del diccionario que meditar dice es reflexionar sobre un tema, derivar una conclusión, de aplicación práctica. Sí, lo voy a reflexionar, el típico, ¿no? Típico, pero aparte tiene varias connotaciones, acepciones diversas, la sola palabra en un diccionario, y todo lo que es la definición implica una actividad de la mente, implica un esfuerzo, y para la ley natural es lo opuesto. Para la ley natural meditar quiere decir cese total de la actividad mental, armonía y equilibrio de todo el ser humano, que se aquieta automáticamente. Entonces el equilibrio de la mente... No hacer nada, estar relajada. Se dice fácil. Es que, por ejemplo, ahorita que se dice fácil, es que por cualquier persona que enseguida, por ejemplo, se acuesta, es muy difícil que no esté pensando algo. O sea, es como que es automático, ¿no? Es la educación que tenemos. Y un instructor de meditación, un profesor, un maestro de meditación, exige en el yoga, por poner un ejemplo, que todos pongan la mente en blanco. Es hora de meditar. No quiero pensamiento, quiero mente en blanco. Pero la función de la mente es producir pensamientos. Entonces, ese contrasentido es el que tendríamos que aclarar para entender qué es meditación. El ser humano no puede poner la mente en blanco. Quiere decir que todo lo que hagamos, procedimientos por libros, audios, videos o autoentrenamientos, eso es meditación y la gente debe hacer lo que ama hacer. Pero el cerebro-mente tiene una facultad natural, innata, de eliminar su estrés de vida al chasquido del dedo. Y eso es de lo que no hablan las personas. Porque ya veo. aquí en la ciudad todo el mundo medita, ¿no? A ver, usted dice que nosotros por naturaleza podemos liberar nuestro estrés con solo el pensamiento. Direccionar el pensamiento de una manera de acuerdo a una ley natural. Como electricidad. Si se direcciona el flujo eléctrico, da esta luz, da este audio,
Ok. todo se Si mueve. yo direcciono a mi cerebro a liberar estrés, en automático lo va a hacer. Automáticamente y de manera eficiente. Otros estilos de meditación no logran esto. O la persona honestamente convencida pretende que vive haciendo algo correcto, pero no es suficiente, ¿no? No digo que esté mal, no señalo falta, ni critico, ni juzgo. Las personas en sus niveles de preparación o de entendimiento deben seguir haciendo eso que dicen que les hace bien, ¿no? Pero si estamos aquí para hablar de la ley natural describe la función del cerebro que te coloca en un estado superior de conciencia. Eso es otra cosa. El cerebro fue hecho por la ley natural para experimentar 7 estados de conciencia, no 1, ni 2, ni 3. 7. Para hacerme entender, nosotros, el pueblo, conocemos 3. Uno se duerme para producir sueños y luego uno se despierta. Entonces, un ser humano nace, crece, se reproduce y entrega el equipo y creyó, honestamente convencido, que eso era todo, ¿no? Okay. No es todo. Qué bueno que estamos aquí, les agradezco la invitación porque todos debemos saber que el cerebro experimenta 7 estados de conciencia. A ver, ¿cuáles son? El cuarto estado de conciencia es ese estado meditativo que se denomina conciencia pura, porque ahí no hay pensamientos, ahí no hay sufrimiento, ahí no hay A ver, vida. ¿cuál es el primero? Sueño profundo, Sueño profundo. producción de sueños, Ajá. despierto, Que es ahí lo que conocemos, el común denominador de la población, los 3 primeros. los 3 primeros. Sí, el sueño, la producción de sueños y el despertarnos, ¿no? Que se llevan a cabo automáticamente, ni siquiera nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que se lleven a Es cabo. natural. Ok. Y es lo que todo el mundo conoce. Así es. Ok. De ahí sigue el cuarto, que es El cuarto, que es la conciencia pura. Ahora, a eso no se accede por un libro, un audio, etcétera, bla, bla, bla. Tiene que ser un instructor calificado, capacitado, que te haga experimentar la experiencia siguiendo una instrucción de direccionar el pensamiento. Eso es otra cosa. en la conciencia pura que alcanzamos. En la conciencia pura se elimina el estrés de inmediato y se ganan todas las facultades de la mente, ganan un enriquecimiento natural, el coeficiente intelectual mejora, la creatividad aumenta, la paz interior se establece y uno es más pacífico, más armonioso, más ordenado, más equilibrado, se cometen menos errores intelectuales. Estás en otro nivel. Completamente, ¿no? Y hasta ahora, si toda esta función más eficiente de la mente-cerebro se refleja en la actividad del cuerpo, todos los órganos, aparatos y sistemas de manera natural se muestran más eficientes. Porque trabajan en armonía, ¿no? Porque son equilibrios que se muestran en toda la unidad de la naturaleza individual y desaparecen las enfermedades. Okay. Y Ya por con el acción. cuarto, manejando el cuarto, ya estamos hablando de que se desaparecen las enfermedades. Sí, se Es sana. ahí donde usted Se sana. nos comentaba de esta técnica de ley natural. Es Sí. en este Esta es una en este expresión nivel. de la ley natural, en ese nivel, porque todas las demás meditaciones pues son que alguien sabe hacer esto y lo comparte, un gran maestro descubrió cuando que nosotros- haciendo así o así. Cuando nosotros hacemos meditación como tal, Ujú. ¿vamos a algún nivel de conciencia? No. No, Ahí no, siempre está en la superficie. Ok. Esto es interesante, Tere, perdón que te interrumpa por una razón. Hay 1000 estilos de meditación, pero siempre se está en la superficie de la mente y al final todo eso aburre o cansa, porque uno está pique piedra. Precisamente por eso, doctor, cuando hacemos meditación no llegamos a armonizar la mente, No se porque logra. es a nivel superficial. Claro, el estrés ahí está. Cuando hay un equilibrio completo de todas las funciones de la mente, el estrés como si fuera soplado, barrido, como el viento sopla una nube y la disuelve, exactamente así.
rápido. Es Ok, contando eso cada es en el cuarto. en el cuarto En el estado de cuarto, conciencia. estamos hablando de que el cuarto nos lleva a un nivel de salud Completamente ¿Cómo? distinto. sin nivel de estrés, Incluso a nivel uno de- irradia una capacidad de equilibrar a otro cerebro, Ok, con hermano, etcétera, ya es otra cosa, ¿no? Puede uno sanar enfermedades. ok. Con otros estilos no. ¿Se entiende? Sí, Ok. sí, sí. Bueno, ya más o menos estoy entendiendo, yo sí estoy Examen, entendiendo. al final. No, No me voy a debería poner ser, sola porque... debería ser muy claro y deben preguntarme Sí. cómo puede ser algo que no quede claro. No, es que sí, o sea, sí está bien explicado. ¿Cómo me doy cuenta, perdón, Marta, Sí. Sí, cómo me doy cuenta yo que ya estoy en el nivel de conciencia que requiero para tener esa armonía de la que estamos hablando? cuando un instructor activa tu programa de autosanación, de autoeliminación de estrés, activa tu cuarto estado de conciencia, que es un programa que ya está ahí, Ujú. es de activar el programa. De enseñarte, una persona que sepa enseñarte a activar. Pero dijiste lo correcto, una persona calificada, que debe ser perfil, que tiene aval, que tiene certificación y que tiene esa capacidad. ¿Cómo te das cuenta? Instantáneamente. De Te sientes inmediato diferente. te sientes completamente diferente. Sientes que estás en No es otra historia. Y cada sistema nervioso lo describe a su manera, como lo experimenta, como es su percepción de la experiencia. ¿Sí? Y entonces ahí hay un cambio radical de pensamiento. Drástico. ¿no? Digamos, angustia, miedo, bla, bla, bla. Y uno hace eso y dice, oye, el día no se ha terminado, vamos a aprovecharlo, a disfrutar. Y uno silba y canta y uno está optimista. Entonces, en y armonía, en o sea, armonía. Tú puedes, Armonía. se te puede presentar cualquier situación en el día Adversa, una y tú con contingencia. esa técnica Lo percibes de otro modo, lo percibes de otro modo. como desde otro punto de Y vista. ahora sí que No como sé por qué dices, dice eso y se me viene a la mente así como que uno... estoy en mi como- centro, no, soy- cuando dice que fuma marihuana y que está... o sea, no sé por qué se me figura que entra así como que en una etapa pues de paz interior. Esa es la clave, la paz interior. Si hacemos una encuesta mundial y le preguntamos a gente que no es filósofo, que no tiene estudios, dice, ¿cuál sería para usted la base de la felicidad? Y la respuesta siempre es, pues estar en paz. Es intuitivo, ¿no? Sí. Ok, esta es la técnica de la paz interior, así se llama, literal. Ok. No es una denominación filosófica o mística o rollo, no. La paz interior es una función natural del ser humano. El ser humano nació pacífico. Un bebé no es neonazi ni nada, ¿no? Claro. Y no conservamos esa función natural, eso es todo. Todo depende de qué Todo entorno. el entorno. Ok. Ok, estamos hablando que ya en la cuarta parte, En el cuarto estado de en el cuarto conciencia. estado de conciencia, alcanzamos muchos beneficios. ¿no? Cuando la pregunta en el programa anterior dice, bueno, ¿y qué importancia tiene la meditación? Yo dije, toda la importancia del mundo, porque nos da todos los beneficios, Ok. porque nos hace eficientes en todas las áreas de la vida. Ok. El quinto, ¿cuál es? El quinto estado de conciencia, fíjense, es el resultado de consistentemente experimentar cotidianamente el cuarto, y uno accede espontáneamente al quinto, que se denomina conciencia cósmica. Ok. Y de eso sí pueden hallar toda la literatura que describe exactamente esto que estoy compartiendo con ustedes, conciencia cósmica. El sexto, conciencia de Dios, y el séptimo, conciencia de unidad. Ok. En la conciencia cósmica, ¿qué alcanzamos como seres humanos? Por ejemplo, si han oído hablar de seres espirituales iluminados, autorrealizados, Ramana Maharshi, Sri Aurobindo, esos grandes personajes que hoy son reverenciados por sus padres o por otros, eso es lo que se gana. Aquí en este quinto, en el cósmico, hablan también, por ejemplo, de esa gente que hace viajes astrales,
Eso es bien. Es un tema que no me gustaría tocar, les voy a decir por qué. Porque todas esas son funciones normales que han sido inhibidas. Pero todos nacemos con ese potencial. Yo todos. tengo viajes astrales. Pero todos Para, lo para, tienen. ir, para ir a estos niveles de conciencia Son coproductos. que nos está usted Mencionando. mencionando, ¿interviene la glándula pineal? Sí, porque interviene en la totalidad del cuerpo, ¿no? Y la pineal está muy cerca de este último centro energético, que es el más importante de todos, que se denomina Sahara, y la pineal está ahí en el sexto para adentro. Tiene mucha importancia cómo percibe uno el universo, pero en realidad no se trata de hablar como de focos o partes, no, es la totalidad de uno. Entonces, quiero entender que cuando tú llevas a cabo esta técnica, lo que consigues es armonizar tu mente Sí. para percibir tu entorno de manera diferente. Y uno empieza con uno mismo autopercibiéndose de modo diferente, pacífico, estable, armonioso, equilibrado, amoroso, no violento, correcto en la Sí, hay acción gente que irradia mucha paz. y muy cuando está en verdadero, esos muy niveles, ¿no? auténtico. Yo creo que bueno, he tenido la fortuna de conocer gente que es muy espiritual y que su manera de ver la vida es tan pasiva Simple. y Simple y sencilla. y sencilla, y dices tú, ¿cómo alcanzaste este nivel? O sea, porque realmente se siente la paz espiritual que ellos tienen. Son personas que la sientes. Entonces, muchas de esas personas me han dicho que, por ejemplo, ellos trabajan mucho consigo mismo, con su entorno, que son personas que pues leen mucho, meditan mucho. Yo, por ejemplo, es que mire, usted dice no, pero es que por habla ejemplo, de trabajo. Y hay el principio universal, hacer menos para lograr más. pero yo me imagino que al final del día primero tienes que empezar a conocer, a estudiar, a investigar, para que puedas llegar a ese nivel. Hay muchas maneras de llegar a encontrar la técnica o como usted lo está diciendo, lo que realmente es efectivo. En este caso, lo que usted nos está compartiendo de la técnica nos lleva a un resultado inmediato. Sí, pero para ese resultado y ahorra inmediato, mucho tiempo, sí, mucho estudio. Pero para ese resultado inmediato, a lo mejor yo voy, no sé, con Pedrito, y Pedrito sí sabe, y él me va a llevar de inmediato, pero a lo mejor en esa búsqueda no me es de inmediato, no cualquiera lo sabe hacer. Usted, como dice, tiene que ser una persona preparada. No, sí, tienes razón. Sí. O sea, uno a lo largo de nuestra vida buscando. vamos buscando, Claro, vamos buscando eso que nos lleve a encontrar la paz interior, y en el camino experimentamos muchas disciplinas, muchas técnicas, pero yo no había escuchado una técnica que nos llevara a un resultado tan inmediato y sobre todo que trabajáramos tan directamente a nivel conciencia, porque lo que yo he leído respecto al nivel conciencia es que cuando todo es superficial no hay cambios, pero cuando es a nivel conciencia es automático, ¿no? Así. ahí no hay forma, ¿no? Voy a poner un ejemplo de eso que tú llamas mucho trabajo, porque sí lo entiendo y sí lo acepto. No estoy antagonizando. Por ejemplo, hay un libro que pueden adquirir en una librería local, Autobiografía de un yogi, Yogananda Paramahamsa. Él nace en un país de Oriente, pero su instructor le dice, ve a América para que sepan de esto. Entonces en América hace una gran escuela, ellos son yogis, y nosotros somos yogis, ¿no? Y se expande y es famosísimo Paramahamsa Yogananda. Si habla en una revista y en cualquier revistería, toda la parte de atrás habla de todos sus libros y audios y videos y unas fotografías muy bonitas.
hay libros de oraciones y este rollo. Fíjense, hay dos aspectos. El trabajo espiritual, vamos a llamarle así, que es esa búsqueda y es eso, esa enseñanza de alguien. Bueno, nosotros en Occidente, para darle un equivalente a esa búsqueda espiritual, que no es nuestra cultura, en Occidente tenemos el concepto educación en valores humanos, porque son acciones correctas, cotidianas, de servicio, como tú lo haces. Eso es espiritualidad práctica. No le puedes llamar filosofía de vida. Es una espiritualidad práctica, eminentemente práctica, no es cuestionable. Entonces, estamos clarificando, para entendernos mejor, que sí vivimos haciendo cosas, pero no le habíamos dado ese valor. Yo creo que lo que nos falta es el marco teórico de referencia, educación en valores humanos, tenemos una escuela local y es el gobierno local nos pide capacitar a los maestros de las escuelas locales y esa es nuestra actividad. Pero no estamos yendo, como te diría yo, a lugares sagrados, a buscar enseñanzas sagradas, ¿no? Porque no es nuestra cultura. Okay. Pues no podríamos hacer eso, ¿no? Claro. Pero regresemos a lo práctico. En Occidente nosotros tenemos universidades, en Estados Unidos y en Europa, en donde una disciplina denominada fisiología, neurofisiología de la conciencia, capacita maestros y entonces son instructores prácticos. Y cuando la pregunta de ¿y cómo voy a saber? Se siente y ya. Y no es cuestionable tu propia experiencia. Tu sistema nervioso, tu mente, tu cuerpo dice que estás en armonía, porque te sientes muy bien. Y al final, la energía, ¿no? Esto estamos hablando de que la energía entra en un equilibrio total. Sí. Y obviamente lo va a reflejar hacia el Se exterior. Ese es otro rollo. De esto no es el momento aquí ni es demostrativo hablando, ¿no? Pero un buen día tengan una experiencia personal y ya podrán dar un testimonio y eso de qué se trata, ¿no? O cómo se siente, ¿no? Ok. A ver, entonces, para que nos quede claro, con todas las personas que nos están viendo, que están viendo este programa, la verdad muy interesante el tema. Estamos hablando de que nosotros conocemos nada más tres estados de conciencia de los 7. Sueño profundo. Ya quedamos que el sueño, cuarto lo podemos conseguir yendo con una persona a través de una instrucción personal. Por un instructor calificado. Exacto. No es... Nosotros cómo podemos, pues ya me quedó claro que es inmediato, si yo voy con una persona que sabe, es inmediato. Pero nosotros para poder acercarnos a alguien, ¿dónde podemos investigar quiénes son las personas preparadas para esto? Bueno, es como dieron con nosotros por la homeopatía que buscaban, ¿no? O buscaban la homeopatía, el tratamiento de células madres. Y es lo mismo, ¿no? Es por transmisión oral. Porque hay otras maneras. Pero no todo el mundo tiene interés cuando lees una revista de averiguar tal cosa que anuncian ahí. Sí, ¿se sabe por qué le pregunto esto? Porque exactamente yo le decía que mucha gente anda en la búsqueda. Es a través de la labor de ustedes. Yo creo que el ser humano anda siempre en la búsqueda de sentirse bien, de sentirse mejor. Y todo el mundo dice, es que me quiero encontrar a mí mismo. Y bueno, yo creo que es un impulso de vida. Ajá. O sea, yo creo que es parte de la vida. De la vida, ¿no? Entonces, y conozco muchas personas que han tomado muchos cursos, muchas terapias y constelaciones y bueno, no sé qué tanto, ¿no? Muchas cosas. Y hablo de correctamente y honestamente y que no es cuestionable esto. Ajá. Ni evaluable. Por eso, entonces, es por eso que le digo, ¿cómo realmente, dónde podemos nosotros decir, bueno, yo quiero llegar a ese nivel? Hay una página, tienen un nombre, ustedes, cómo se pueden ustedes localizar, son psicólogos, son terapeutas, ¿no? Porque hay mucho ahorita de todo eso. Te invitan a cursos de constelaciones, cursos de emprendimiento, cursos para encontrarte a ti mismo, cursos para... O sea, entonces, estamos ahorita con la persona indicada que nos diga, bueno, a ver,
Hay Bueno, que hacer eso. la literatura que nos puede llevar a entender más sobre este tema, Ujú. lo podemos encontrar como qué concepto. Exacto. Ok, puedo decir... Diga usted lo que como quiera, su decir- programa, hombre. Ese Ok. programa. En Plaza Forum está Sanborns, que tiene una librería. Ujú. Ahí pueden buscar todos los libros de Deepak Chopra, cómo crear salud, Ok. la salud perfecta, curación cuántica. Son muchos libros, pero estos son los básicos para entender el concepto de curación cuántica. Esto es curación cuántica. Ah, ok, entonces su nombre es curación cuántica. Ahora, se pueden aprender de memoria el libro, pero no tienen una experiencia. Entonces se trataría de saltar a la experiencia, ¿no? ¿Usted esa experiencia la vivió en dónde? Mi O sea, mentor directo es el autor Deepak Chopra. Es un médico eminente que hoy mundialmente anda dando charlas y platicando sí es. y nada más Sí, eso sí. hace. Pero antes él hacía lo que yo hago actualmente. Él directamente trabajaba uno por uno y luego en universidades él viajaba y por lotes y así. Pero dejó de hacer eso porque ahora es muy famoso, ya no le da tiempo de estar uno por uno Ok. o tener una charla así. No, pues él llena un salón muy grande en Europa o en cualquier otra parte del mundo. Pero siguiendo la pregunta, ¿cómo en esa búsqueda direccionarnos? Como somos una cultura occidental, es a través de la ciencia y la tecnología y de personas capacitadas. Porque vean, el tema al final es la salud. Y la salud pues, debiera estar en manos de médicos, visto así de manera general. Sí. Y la literatura adecuada y correcta para la población es esas obras de Deepak Chopra, editorial Grijalvo, Vergara Editores, Entonces, Pocket aquí Books, podemos hasta leer Dura, todo lo que Casablanca, sea sobre medicina Rúa. cuántica. Sí, curación cuántica. Curación cuántica. Entonces, eso te da una idea de lo que está dando el Y se ahorra mucha búsqueda. para llegar a ese nivel de conciencia donde podamos tener tanta armonía Así es. que la podamos irradiar, Así es. contagiar y compartir con las demás personas. Sí, concepto me pedías. Medicina ayurvédica. Ayus, vida. Ved, conocimiento. De lo que estamos hablando es del conocimiento de la vida. Y es la expresión de la ley natural. Ahí ya no caemos en teorías, en marcos teóricos de referencia, ondas chidas, esnovismo, el gran maestro dijo, un filósofo. ¿Algún mencionó. personaje muy conocido que usted cree que haya alcanzado los 7 puntos? Yogananda Paramahamsa, que es de los más recientes. ¿Oyeron hablar de Baba Muktananda? Estuvo mucho tiempo en Nueva York. Pero por ejemplo se me ocurre, por decir así algo muy... La Madre Teresa de Calcuta, ¿usted cree que haya alcanzado eso? No, ella es un ejemplo de sacrificio, ¿Religioso? de religioso, de admiración, de mucho trabajo y esfuerzo, de un dar Porque hasta le que pregunto doliera. porque, por ejemplo, uno la veía en sus recorridos y realmente ella irradiaba paz, o sea, ella era una mujer que le daba tranquilidad. Todas las cualidades, pero hay un contraste. Ajá. Cuando vino al país y le pasaba en todos lados, ella caía al hospital. Siempre Ok. estaba enferma y caía al hospital y esto. Y esto Entonces hablando ahí con no todo alcanzaba, no, claro, ahí es donde no alcanzaba ya el cuarto punto. respeto. No, ella vivió para trabajar esforzadamente y ese es su ejemplo para nosotros. De dar servicio hasta que duele. Pero caeríamos ya en la perspectiva No, está bien, yo, religiosa. o sea, nada más era muy por encima, no es... no Es que ya profundizar. yo quiero pensar que cuando tú alcanzas ese nivel de conciencia, Ujú. tú te autosanas Sí, y puedes sanar a otras personas también. porque tu energía está de alguna manera sana, ¿no? Podríamos saber, está en Sí. equilibrio, está... Si está sana, lo que da es salud. Hay una lógica ahí simple, ¿no? Y al final, nuestro cuerpo es energía, ¿no? Le voy a poner un ejemplo. El Dalai Lama actualmente está promoviendo que todo
está en las universidades, que se estudie el cerebro y la meditación y pone ejemplos. El Dalai Lama ha sido un hombre que más ha sufrido en el mundo y le han matado a sus padres, hermanos, le han quitado todo y ya no le pueden quitar nada. Pues su ceño era muy duro y demás. Hoy es un hombre que se ríe por nada. Está aquí sentado y oye eso y se ríe, ¿no? O por cualquier cosa se ríe. Y lo he visto, por ejemplo, cuando están en un laboratorio, ¿no?, con científicos, parecen chamacos jugando. Ahora, el Dalai Lama es un, ¿cómo podríamos decir?, un líder espiritual en algún sentido. Pero no es algo que él quería hacer. Entonces, de alguna manera, consecuencia que llevó. sí, ha aceptado, pero fíjense, su papel es de líder espiritual, es un estadista, es un diplomático, es uno de relaciones exteriores, es muchas cosas. Pero, por ejemplo, más en privado, grupos de jóvenes y demás, que le piden algo, él tiene la facultad natural, ellos usan un pedazo de metal con puntas así que se llama dorje. Y si toca centros de energía, y eso es naturaleza, hoy lo hacemos científicamente y tecnológicamente, toca con el dorje esos centros, la persona se siente bien, se armoniza, se equilibra. Entonces, pero también no es necesario, pero él troza en un rosario que se llama mala. Si él toca con su mala, la persona se equilibra. Pero no se habla de eso, y qué caso tendría, ¿no? Y además él está tan ocupado que no andar andando curando a cualquiera, ¿no? Pero eso es natural. Su misma energía. Sí, él irradia una fuerte, energía que fue a base de mucho trabajo, como tú bien dices, mucho esfuerzo, mucho sacrificio y mucho entendimiento de la ley natural. Así como el rabino mayor que nada más. Y adhesión a la ley. Sobre todo yo creo que a la mayoría de las personas y sobre todo en Occidente nos falta mucho conocer realmente qué somos, ¿no? Porque Sí, somos mucho más que este cuerpo que podemos ver, mucho más. Más. mucho más que eso, ¿no? Sí. Mucho más que eso. Al final, cuando el alma, Cuando hablas así, Martita, de hechos a imagen y semejanza de Dios, el universo tiene una estructura energética tal que tiene 7 centros de energía planetaria. Y nosotros somos una réplica de eso. Y tenemos 7 centros de energía alineados en un eje central. sí, Y de ahí se derivan flujos de energía a todo lo largo del cuerpo, como nuestro sistema sanguíneo. Y el sistema sanguíneo va fluyendo y va un nervio, y van músculos y tendones, y va la energía. Y nosotros lo hablamos al revés, cómo la sangre fluye así, así. Pero el sustrato es la energía vital. Si fluye ordenada, todo lo demás fluye ordenado. Si la energía vital no lo hace, entonces todo es desequilibrio, desorden. ¿Y cómo lograr el equilibrio? Es la energía. ¿Y cómo lograr el cuarto estado de conciencia? Estableciendo en paz esa energía vital propia. Ahora ya es más fácil. Ahora yo dije, no, qué difícil eso. Se dice fácil decir, no, es lo más fácil hacer esto que todo lo demás. Sí, o sea, es lo Se más acaba fácil, una vida y no lo pero, logramos. pero con la persona indicada. Volvemos a lo mismo. Ley natural. Ajá. No hablemos de una persona indicada para no hablar de sujeto, personas, bla, bla. No seguimos a una persona, seguimos al conocimiento. Okay. Y el conocimiento debe ser la ley natural y no teorías. Ninguna teoría nos va a y hacer. cuando decimos ley natural, estamos hablando de específicamente. El origen de la ley natural es toda la naturaleza, pero ¿cómo codificarla? ¿Cómo, por decir, ¿Cómo la canalizar? electricidad? Se la formulan las leyes de la electricidad, la conductividad, la resistencia, la cantidad de voltios, bla, bla, y se llaman ley de voltios. Los Vedas tienen escritas las leyes de la naturaleza y son libros al que uno puede acceder, pero a nadie se le habla. Hay conceptos específicos, Sí. digo, es una ley, no tiene que ser. Sí. Okay, entonces, llevarnos al conocimiento de la ley natural Sí. nos daría una ventaja respecto a
aplicar la técnica. No sirve para vivir mejor la vida, sentirla más auténticamente, genuinamente, porque somos seres humanos de excelencia y no hemos logrado completamente. No, y al final, pues el universo está diseñado de una forma tan perfecta Exacto. y matemáticamente tan exacta, así Sí. como nosotros. Sí, ¿no? sí, Nosotros sí somos funciona. una máquina que está calculada perfectamente, está hecha perfectamente. Así como de las mismas sustancias que está hecha el universo. Está hecha la naturaleza individual. ¿Por qué, por ejemplo, si tenemos estos 7 estados en los que podemos tener una paz, una armonía, no es así como cuando te caes en la alberca que con instinto, ¿cómo se llama? Papaloteas, ¿no? Y sales a flote. O sea, ¿por qué no por instinto también? O sea, en automático todo eso. Sí hay casos de por instinto, pero pues no son los más numerosos, ¿no? Ramana Maharshi. Pues, es lo que, o sea, lo que quiero entender, es lo que quiero entender, ¿por qué, por ejemplo, si es algo parte de tu cuerpo natural, ¿por qué no es la mayoría? ¿Por qué es la minoría? Por la educación que tenemos, por la tradición, la Y costumbre, el hábito, esto tiene que ver, doctor, la cultura. tiene que ver, y es una pregunta, Sí. con cuando te dicen que no ocupamos el 100% El de pleno nuestro potencial cerebro. no lo O ocupamos. sea, porque esto de llevarte a este cuarto nivel de conciencia tiene que ver con una parte del cerebro que no estamos ocupando. No se ha usado nunca. Nunca. Ese es el tema. Órganos que no se usan, se atrofian. Okay. Una fractura, 8 semanas después, la pierna está flaquita, un brazo. Órgano que no se usa, se atrofia. Función que no se exhibe, se inhibe. Y ahí está, inhibida, y está, pero habría que desinhibirla un día, activarla y fortalecerla, enriquecerla. Las que otras se exprese. 3 funciones que normalmente las Como en hacemos, automático. Las vivimos exhibiendo. porque si Muy no, mal, pero las exhibimos. las exhibimos. Estamos Pero, muy mal despiertos, muy mal dormidos, muy mal sueño, pero las exhibimos. pero son niveles de conciencia que si no se efectuarían, pues tal vez moriríamos, ¿no? ¿O cómo? Ah, no, si suprimes el sueño te pones loco y te mueres, ¿no? Claro. De hecho, en la guerra así le hacen, suprimen el No, sueño no, del dormir. prisionero No, y se muere. Y regresemos a la meditación. Voy a generalizar diciendo que ya las personas no, el primer estado de conciencia, el sueño profundo, como que ya no se da mucho. Producción de sueños, dice, oigan, puras pesadillas. Tercer estado de conciencia que llamamos despierto, también se llama estado de vigilia. Pero esa vigilancia ya es extrema, estamos demasiado alertas en horas de la noche y no dormimos bien. Meditación, ¿para qué serviría el cuarto estado de conciencia? Equilibra todos los 3 estados. Sí. Y dormimos profundo, producimos sueños creativos, productivos, sanadores, en donde se encuentran soluciones a todo. Ahorita que Y decía mi despiertos amiga, andamos muy bien. ahorita que decía mi amiga Tere que nada más ocupamos cierto porcentaje de 10%. esto. Por eso después hay esos cursos que te dan o escuelas que salen de hay que activarle su coeficiente al niño y las matemáticas y los chamacos se destacan enseguida en la escuela. Y dices, es que el curso le sirvió muchísimo, ¿no? Es que puso a trabajar duro. No, pero hay aspectos particulares, ¿no? Ajá. Digamos, esas escuelas que ponen al niño a hacer, Sí, o sea, se alertan más, ¿no? Hacen conexiones. o sea, pero no es que, o sea, lo que voy, no es que el curso en sí le haya servido, sino nada más activar lo que él Pero es que, tenía, pero es que esos cursos están diseñados para para eso. activarlo. O sea, y no nada más específicamente lo que lo tomen, o sea, todos pudieran tener ese mismo desarrollo mentalmente, porque todos lo tenemos, por Sí, naturaleza. Lo que dice el doctor. Cuando todos preguntabas de poseemos. por qué no, por la cultura, ustedes han oído mencionar que un director japonés de música toma niños chiquitos de 3 años y 4 años y empañalados, porque hay un video por ahí, uno de ellos es director y dirige a otros niños tocando el violín y demás,
Pero fíjense, ahí requiere un coeficiente intelectual desarrollado. No, porque no lo tienen. Simplemente se repite un movimiento. Se repite y se repite. Un número de veces tal que se hace un reflejo condicionado. Claro. Oiga, doctor, y ahorita que habla de repetición, Sí. cuando yo ya me decidí a ir con un experto Ujú. para armonizar mi mente, Claro. llevo a cabo la técnica, esto es automáticamente veo el resultado. Claro. ¿Qué tengo que hacer? Porque obviamente yo creo que es como todo, ¿no? Es como Tienes todo. que llevar, Se llama crear un hábito, el valor de la persistencia. crear el hábito, porque como todo, si no Función regresas que a lo no se mismo, exhibe, ¿no? se inhibe. Lo dejas de hacer. Igual, tocar el violín a un niño japonés que es genio, pero lo deja de hacer por alguna razón, pues tendría que empezar de nuevo, ¿no? Es lo mismo. ¿Por qué nos perdemos tanto? Porque nos desapegamos y nos alejamos de la ley natural. Ahorita no voy a entrar en temas religiosos, pero se le llama pecado original haberse separado de Dios, o que ya no vamos a la iglesia, o que esto y lo otro. Y viene siendo como si trasladamos esa metáfora. Y bueno, físicamente nosotros provenimos, no sé ustedes, a lo mejor ustedes son de Europa Central, Dinamarca, ¿no? Pero provenimos Del del nopal. rancho, Del del nopal. rancho, ¿no? Y dejamos el rancho. Y ahí se vivía, para mí era un paraíso la vida del rancho, todo era rico, fecundo, súper abundante, se comía todo, la naturaleza lo que ofrecía. Y ya no tenemos eso, ya lo perdimos. Ahora para Nosotros poder mismos lo disfrutar hicimos, un ¿no? buen día nos vamos de picnic o buscamos un lugar así paradisíaco, unas personas se van a Peñahermosa y a la playa, al paraíso original. Eso lo explica también por qué abandonamos la naturaleza y por qué nos abandonamos a nosotros mismos cuando somos la naturaleza. Cada naturaleza individual es la representante de la naturaleza global. Tú eres la representante de la naturaleza global, tú eres la otra representante. Y son Nos separamos. completamente, o sea, nos abandonamos a nosotros mismos en esa búsqueda de ir aquí, ir allá, pero no. Bueno, sirva esto como establecer, debemos regresar a casa donde está todo, porque somos la naturaleza, somos la perfección. ¿Y por qué no nos mostramos perfectos? Bueno, nos saboteamos, nos atajamos, nos impedimos, pero a nosotros mismos. Habría que mostrar otra vez el valor de la responsabilidad, del interés de nuestra propia naturaleza y buscar ahora sí, porque la medicina ayurvédica es la mamá de todas las medicinas, ¿eh? De ahí se originan todas las otras medicinas y voy a decir esto con mucho respeto. Los médicos escogen una parte y se alejan, ¿no?, de la naturaleza. Otra parte, yo no más, yo no más, yo no más, yo no más. Sin embargo, hay que ver la naturaleza global, eso lo comentamos en la empatía, ¿no? La emoción, el sentimiento, los niveles. Entonces tenemos que regresar a casa y con lo que hemos platicado, bueno, hay manuales, ¿no? Me refiero no manuales de que hágalo así y va a ser resultado, no, pero marcos teóricos de referencia, correctos, expresiones de la ley natural, y la naturaleza no se equivoca. Entonces no tenemos que regresar al rancho, tenemos que regresar a casa. El cuarto estado de conciencia nos hace eso, nos aficiona a nosotros mismos, nos agradamos más, nos amamos más, queremos hacer eso, porque se siente placentero, Claro. se siente agradable. Entonces cuando nosotros llegamos a desarrollar este nivel de conciencia, obviamente tú ya no tienes necesidad de cosas que en un momento dado tuviste que tomar, ¿no? Como las adicciones, Experimentar. ¿no? Por ejemplo, el alcohol, la droga, cualquier adicción que tengas. No se te apetece. No se Estás en armonía, estás bien. cesa la búsqueda, ¿no? Incluso la comida, no tienes ya el volumen que comías, que ya no lo necesitas. Esos son de los primeros beneficios Correcto. que podemos experimentar, amigos, Así es. si nosotros hacemos conciencia de lo importante que es armonizar nuestra mente Sí, para tener una buena salud, sí. ¿no, doctor? Ahora, todo esto que estamos platicando son expresiones
particulares de una sola ley global universal. Y ya nos ahorramos comprar libros de filosofía o doctrinas actuales o líneas de pensamiento, doctrinas. No nos hace falta. Además, yo lo mencioné, ¿qué beneficio? Si uno experimenta el cuarto estado de conciencia, lo dije, uno comete menos errores intelectuales. Automáticamente la mente empieza a producir pensamientos nuevos y diferentes, más adheridos a la ley natural. Uno empieza a expresarse como la ley natural, más amoroso con uno, menos violento con uno, más correcto en la acción, más auténtico y genuino, más verdadero, y el valor central de la paz interior es la naturaleza esencial de todos nosotros. Pues excelente programa. Pues doctor, como siempre, de verdad que nos quedamos muy complacidas de que usted venga al programa porque tiene toda la disposición y sabemos por qué su compromiso con el ser humano para que podamos vivir en armonía, y le agradecemos mucho que siempre tenga la disposición de venir. ¿Dónde lo podemos localizar, doctor? Toda la gente que quisiera platicar con usted, ¿dónde lo puede hacer? Sí, habías preguntado, ¿no? ¿Qué concepto, qué forma? En lugar de decir medicina ayurvédica, que es la madre de todas las medicinas y que ve la naturaleza íntegra, total, global, sería raro escuchar esa palabra. Medicina integral es el concepto. Y si van a Cuauhtémoc 321, en la puerta dice medicina integral. Ok. Y el logo es este centro de energía que está aquí, porque él rige todo lo demás. Se ve como una florecita o algo así, ¿no? Okay. Entonces... lo que llamaban la mollera para poner dinero, ¿no? Sí, así se llamaba. No te das de bueno. Sí, la mollerita. Entonces, la homeopatía es la medicina de la especie humana, y también cura animales y también cura vegetales. Pero es la primera elección del ser humano. No estamos invalidando todo lo demás, que todos son recursos, ¿no? Claro. Y la homeopatía, ya mencionamos anteriormente, que trata emociones, sentimientos, relaciones, el nivel de energía, y desde luego se refleja en mejora de lo físico. Y dos cosas hacen distinta esta aproximación médica a un paciente, porque no solo se resuelve su problema de salud que plantea, sino se le capacita para que eso no le vuelva a ocurrir. Y eso no existe en otras corrientes, en otros modos de ver las cosas, ¿no? Entonces, paralelamente, la persona debería ser, voy a decirlo de dos maneras, entrenada en cómo mantenerse en casa donde está todo. Pero como ya lo trae, podría yo decir, reentrenada, ¿no? Uno tiene que recordar quién es. Nada más. Uno es el representante individual de la naturaleza total. Okay. Regresar a los orígenes. A la Muchísimas fuente. gracias, doctor. Doctor Pedro Ledesma, lo pueden encontrar en Cuauhtémoc. 321 entre el Paseo Miguel Alemán y 16 de septiembre. Okay. La verdad que vale la pena visitarlo. Yo soy una clienta, Pero somos un testimonio de que bueno que sí cura, ¿no? Bueno, Pues, vamos a establecer esto porque va a ser difícil, siendo cosas abstractas, que alguien corriera, ¿no? Ahorita en la noche, y si va a ver si no vamos a hablar de tarifas, pero voy a suponer que alguien que nos está viendo y escuchando dijera, pues yo voy mañana a las 6 a.m. No mames, es una broma. Pero de la tarifa establecida, si ella menciona que nos estuvo viendo y escuchando y que desea conocer de esto, número uno, sin compromiso se le da toda la información donde ella pudiera acceder a mejorar su condición de salud. Okay. Y si ya va con la intención, no, yo no quiero que me informe, yo quiero una consulta médica, porque tengo este cuadro clínico. De la tarifa que no menciono ahorita, la mitad. Pues mira, excelente. Porque Bueno, hay otros recursos, la persona tiene que ser informada de tantas cosas que ofrece. Pero bueno, la naturaleza. vamos a aclararlo. Las personas que quieran visitar al doctor, si ¿Cuántas le personas? mencionan, ¿cuántas personas?
¿Qué me sugieren? ¿5, 10? ¿Ok? 10. Las primeras 10 personas que quieran visitar al doctor y quieran información, pueden ir y les va a dar la información sin compromiso. Y las personas que quieran las consultas, tienen 10 nada más personas para ir y les va a cobrar el 50% de lo que él cobra normalmente. La verdad que Con una ventaja sobre ir a un especialista, se le ofrece el medicamento que resuelve su planteamiento. la verdad, muchísimas Se le gracias, provee. doctor, por esta promoción pero que le hace el queremos programa Los Curiosos Mujeres. comentarle a nuestros amigos que la clave va a ser decir que vieron al doctor en el programa El Orgullo de Ser Mujer, para hacerse acreedores a ese descuento y a todo lo demás que está comentando el doctor que les va a proporcionar. Muchísimas gracias, A doctor. ustedes, La verdad que su un labor es placer muy tenerlo. importante, es placentero, es grato, y yo agradezco la invitación, pero esta labor de ustedes de crear conciencia es la más elevada de las funciones. Muchísimas gracias, doctor. Ese es su programa. Vamos a tener la próxima semana a la doctora Tere, la esposa del doctor Pedro Ledesma. La verdad, creo que también va a estar usted ahí en Educación en valores humanos. Así es, yo creo que un tema que muy bien vale también la pena. Que igualmente, perdón, te interrumpo, porque es una expresión de la ley natural, no son teorías educativas y eso, no. Un tema que, bueno, que realmente necesita usted también estar informado. Todo lo que el orgullo todo lo que hace el orgullo de ser mujer es como Da el orgullo. afán de que nosotros Claro, siempre Marta y yo cuando iniciamos este proyecto siempre dijimos que todo lo que íbamos a exponer aquí, que los invitados que vendrían, siempre la finalidad iba a ser fomentar valores, claro, ayudar a nuestra sociedad a tener una mejor calidad de vida, y creo que con personas como el doctor lo estamos logrando. así es. Muchísimas gracias allá en casita, muy buenas noches. Tere, muchas gracias por estar como siempre conmigo, mi compañera, mi cómplice, mi amiga. Muchísimas gracias. Sí, ¿Qué te parece? Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el amiga. miércoles, amigos. No se pierdan el programa porque estamos concluyendo una serie de temas con estas hermosas personas, la doctora Tere y el doctor Pedro, que muy amablemente han aceptado venir al programa a compartir todo su conocimiento y el compromiso que tienen con esta sociedad. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches.